esta hora quiero darle la bienvenida en los estudios de Desayunos de 24 horas acá en Guayaquil al doctor Merck Benavides. Él es juez de la Corte Nacional de Justicia, candidato a fiscal general del Estado, hasta ahora con la máxima puntuación dentro del concurso para ocupar esta dignidad. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Liz. Bueno, quiero empezar preguntándole por qué aspira usted a ser fiscal general de la Nación. Bueno, la Fiscalía es una de las instituciones más importantes porque se encarga de investigar los delitos del ejercicio público de la acción y el fiscal es el titular del ejercicio público de la acción. Por lo tanto, hay que rescatar a la Fiscalía General del Estado porque necesitamos posesionarla y de esa forma hacer las investigaciones de manera seria para que ningún delito se quede en la impunidad. Y usted ha dicho una palabra importante, rescatar, y ahí precisamente quiero preguntarle ¿qué hará en caso de convertirse en el fiscal general de la Nación en una institución que hoy por hoy está cuestionada, que ha sido desprestigiada hasta cierto punto y que está en la mira de todos? Incluso el mismo presidente del Consejo de Participación Ciudadana decía que la elección del fiscal es tan importante, casi comparándola con el nivel de la elección de presidente. ¿Qué hará en caso de llegar entonces usted a la Fiscalía? Bueno, la Fiscalía necesita de manera inmediata un nuevo modelo de gestión con el fin de que las investigaciones primero sean efectivas, eficaces, y de esa forma se combata todos los actos de corrupción que se han cometido en este país, sea cual fuere. Por lo tanto, creo que ese modelo de gestión dará celeridad y eficiencia en la prestación del servicio público. Pero ¿cómo lograr esa eficacia? Porque hay que reconocer que la actual fiscal en algún momento decía que hay muchas falencias dentro de la institución, hay falta de peritos, por ejemplo, y esto al preguntarle o cuestionarle sobre la agilidad que se da a las más de 500 causas que ha presentado el mismo presidente Lenín Moreno vinculadas con actos de corrupción. Es necesario entonces reformar algunas leyes. ¿Para qué? Para lograr la independencia de la Fiscalía General del Estado. Yo creo que hay que reformar la ley orgánica de la función judicial para lograr ese propósito. Pero también es necesario que se reforme el Código Orgánico Integral Penal en cuanto a las medidas cautelares. Este momento, cuando la Fiscalía inicia una investigación previa, lo que puede hacer es buscar elementos de convicción, de cargo y de descargo en base al principio de objetividad, que es uno de los principios básicos de la Fiscalía. Es decir, que el fiscal no es solo para acusar, sino para buscar elementos de convicción, de cargo y de descargo. Pero cuando el fiscal tenga todos los elementos de convicción, quiero que se haga una reforma y se mandará ese proyecto por parte de la Fiscalía General del Estado de ser el caso y de ser el electo en ese cargo, para que cuando se esté en investigación previa y el fiscal tenga todos los elementos de convicción, antes de iniciar la instrucción, antes de iniciar el proceso, pueda pedirle al juez medidas cautelares de carácter real, ya sea prohibición de enajenar bienes o retención de los fondos de producto del delito. Esto con el propósito de evitar lo que hoy por hoy sucede, que muchos de los que están implicados en casos de corrupción ya logran irse fuera del país sin darle cuentas e incluso al de manera país sobre lo actuado. Podríamos estar pensando en una reforma que se permita la prohibición de salida del país de las personas que han cometido delitos y el fiscal ya tiene todos los elementos de convicción, tanto para establecer la infracción como la participación del sospechoso. Pero esa será una reforma que igual dependa del apoyo que logre conseguir en la Asamblea. Sí, depende de la Asamblea Nacional, pero el proyecto de ley puede presentarlo el fiscal general del Estado y de esa forma creo que orientar correctamente a la Administración de Justicia en materia penal, porque la ciudadanía, ¿qué es lo que pide en este momento? Que la Fiscalía actúe y los delitos no se queden en la impunidad. Por lo tanto, creo que eso es un asunto prioritario para la Fiscalía General del Estado y como cabeza del fiscal general del Estado tiene que asumir con responsabilidad su cargo, porque si usted no dirige a la institución, entonces creo que los demás tampoco cumplirán a cabalidad. Por lo tanto, creo que como dije hace un momento, hay que rescatar. Y no solo hay que combatir los delitos, sino también hay que combatir los actos de corrupción internos que existen en la Fiscalía. Consecuentemente, tomado en su contexto, creo que vamos a alcanzar el propósito que realmente necesita una Fiscalía General del Estado como la investigadora y titular del ejercicio público de la acción. Pero hay que hacer con esa otra parte que también forma parte de la realidad de la Fiscalía, como le decía, que esa es la falta de personal o de peritos especializados, que se convierte en una traba al momento de investigar estos casos de corrupción en el país. La Fiscalía General del Estado emitirá el momento oportuno los manuales correspondientes con el fin de tener
a mano todos los peritos y todos los demás elementos probatorios, para que de esa forma, cuando se vaya cualquier fiscal y el fiscal general del Estado, en el caso de delitos que gozan de fuero los procesados, tener las pruebas pertinentes para que el juez tome la decisión adecuada y los delitos no se queden en la impunidad en ningún caso. Pero doctor, me gustaría entrar en el tema del concurso como tal. Hasta ahora han rendido 2 pruebas, la escrita y la de méritos. Realmente los resultados en las pruebas escritas causaron preocupación porque la calificación más alta fue 15 sobre 20. Usted en esa prueba sacó 12 sobre 20. ¿Cómo entender esto cuando quizás en el gobierno anterior era precisamente la prueba escrita donde tenía la mejor calificación quienes postularon para fiscal general de la Nación en algún momento? ¿Qué cambió ahora que esta prueba resultó ser tan complicada? Bueno, yo estoy consciente que la prueba fue de manera transparente. El problema es que algunas preguntas eran un tanto capciosas, por lo tanto llevaron a la confusión. Y esa es la razón para que la mayoría de los que están postulando para la Fiscalía General del Estado hayan pedido la recalificación. Hay 16 pedidos de recalificación, usted está entre esos. Yo también pedí una recalificación de unas 4 preguntas porque creo que tengo la razón. Consecuentemente tendrán que revisar la comisión académica y luego dar el resultado correspondiente después de analizar jurídicamente lo que se está reclamando. Ahora, hay quienes coinciden en que las preguntas fueron muy rigurosas, fueron ambiguas, pero por otro lado, hay quienes cuestionan que quizás hubo exceso de confianza por parte de los postulantes al acudir a esta prueba, y por otro lado hay quienes comienzan a cuestionar los perfiles de quienes están postulando, si es que realmente reúnen todos los requisitos o tienen esa capacidad idónea para ejercer ese cargo. ¿Qué opina usted de estos cuestionamientos que surgen en el camino? No todos podemos tener esa situación en cuanto a los perfiles. Si yo me refiero a mi persona, llevo 30 años en la función judicial, también en algunos momentos en la Fiscalía General del Estado, en calidad de fiscal provincial de Imbabura. Por lo tanto, yo tengo la experiencia suficiente como para poder enfrentar un cargo en el momento más difícil de la República. Consecuentemente, creo que la experiencia es fundamental, pero así también creo que he ejercido la docencia universitaria y eso también permite que uno esté actualizado en los conocimientos y pueda tener el conocimiento adecuado como para poder enfrentar los casos más duros que se presenten en la Fiscalía General del Estado. Ahora, en la prueba de méritos a usted le fue excelente, fue el único que obtuvo sobre la calificación de 50 puntos. Quien sigue detrás de usted tuvo 46 puntos sobre 50. Usted, como digo, es el único que logró sacar los 50 puntos, lo que le da una ventaja y lo convierte en el mejor puntuado porque ya tiene un total de 62 puntos hasta ahora. Hay que ver si eso varía con el pedido de recalificación que usted ha solicitado de la prueba escrita. Esta semana, el miércoles, se tomará la última prueba, que es la oral. Está aquí con una valoración de 30 puntos. ¿Qué espera usted ya de esta recta final del concurso para Fiscal General de la Nación? Bueno, el concurso entonces ha tenido 3 fases. La fase de la carpeta, que ha sido calificada de acuerdo a los méritos que tiene cada uno de los postulantes. Luego la prueba escrita, que ya se saben los resultados. Hoy viene la última fase, que es la prueba oral. Y esa prueba oral es de 30 puntos. Por lo tanto, creo que en el momento de exponer el caso o el tema que le toque a cada uno de los postulantes, demostrará la habilidad, demostrará el conocimiento y la experiencia que necesita un fiscal general del Estado. ¿Cuándo cree usted que ya el país podrá conocer quién es el fiscal general de la Nación? Yo creo que en unos 15 días a 3 semanas estará designado el fiscal general del Estado titular. Y en caso de llegar a ser usted quien resulte electo sumando los puntos de las pruebas, de continuar ocupando este primer lugar como el mejor puntuado, ¿está de acuerdo y seguirá formando parte de este gran acuerdo en el que se han sumado algunas instituciones como la Contraloría, la Procuraduría, para unar esfuerzos en esta lucha contra la corrupción? El problema es que las instituciones no pueden trabajar de manera aislada. Esto es un conjunto, es decir, un acuerdo interinstitucional. Y eso permitirá colaborar eficientemente en la búsqueda de los elementos de convicción para que después en la etapa de juicio se conviertan en prueba y tener esa prueba suficiente como para que los delitos tengan la sanción que corresponde de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal. ¿Y cuál cree usted que deberá ser la posición de la Fiscalía ante esta creación de una Comisión Internacional Anticorrupción que se convierta en un soporte para la investigación de estos casos? Más de 500 causas, como decía, presentadas por el mismo presidente de la República, ¿no? De que hablarían de un perjuicio al país.
Si se crea esa comisión, yo creo que es de gran relevancia, por lo tanto, todas las comisiones internas o internacionales que se creen en la Fiscalía General del Estado con el único propósito de evitar que los delitos se queden en la impunidad, creo que es positivo, porque la sociedad lo que clama en este momento es que exista un fiscal que dirija la institución y investigue todos los delitos que se han cometido y se cometerán en el futuro en nuestra patria querida. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, doctor. Muchísimas gracias, Liz.